En el programa de hoy, ¿qué papel deberían jugar los trabajadores frente a los recientes anuncios de paz? Cali se moviliza en defensa del Hospital Universitario del Valle, frente a la intención de cerrar empresas, unidad y solidaridad sindical. Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. El 23 de septiembre quedará marcado en la historia como el día en que la guerrilla de las FARC y el gobierno anunciaron el fin de 60 años de conflicto armado interno en el país. Le preguntamos a varios líderes sociales qué papel deberían jugar los trabajadores colombianos frente a esos recientes anuncios de paz. Solo le pido a Dios. El 9 de abril de 1948 asesinan al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Años después, académicos, obreros, estudiantes y campesinos dan inicio a lo que hoy conocemos como las guerrillas colombianas. 60 años de una guerra civil interna que hoy, con el anuncio de justicia transicional entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, vislumbran que el fin del conflicto entre las partes está muy cerca. Quiero decirles que este avance tan sustancial en el proceso de paz significa que ya podemos vislumbrar que el 22 de marzo, la fecha límite que ha dado el presidente de la República y las FARC para la firma del fin del conflicto, es algo que no se puede echar para atrás. Es un acuerdo verdaderamente histórico, es un acuerdo que viene después de muchas luchas de la clase trabajadora colombiana, del movimiento de víctimas, de los grupos y trabajadores de los derechos humanos. Ha habido mucho sacrificio, mucho muerto en el camino, pero hoy sí podemos empezar a ver que toda esa sangre que corrió no fue en vano. Quienes hemos pregonado la solución política negociada al conflicto armado desde hace muchos años, estaba haciendo el cálculo que por lo menos 30 años, estamos hoy alborozados y nos vamos a dedicar ahora a trabajar por la refrendación de los acuerdos. Esto tiene que ser una movilización masiva del pueblo colombiano y los trabajadores y las trabajadoras de Colombia van a tener que jugar un papel fundamental en esa movilización. Yo creo que el mensaje a los trabajadores que han sufrido tanta persecución en este estado de guerra, que han sido asesinados tantos sindicalistas, es el de que hoy más que nunca tenemos que estar contribuyendo a que se consolide realmente los acuerdos que ya han venido avanzándose, pero fundamentalmente con trabajadores y trabajadoras a trabajar por una paz con justicia social. Y yo creo que la invitación es que a través de estos medios de comunicación, como el canal que tienen los trabajadores, podamos nosotros comenzar a hacerle fuerza a la Asamblea Nacional Constituyente. Representantes del sector laboral y de la política nacional también son conscientes de que la apuesta por la paz nos llevará a alcanzar el modelo de un nuevo país. Es la posibilidad de que las justas luchas que siempre despliegan el país sean respetadas, que no sean estigmatizados más, porque detrás de cada lucha obrera están dirigentes subversivos, sino que siempre han sido las justas luchas que han desarrollado y desatado. Pero a mí me parece que lo más importante de este anuncio, y estamos felices, es que debe desplegarse el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que debe de impulsarse ese proceso con esta organización insurgente a partir de hoy, de esta firma de justicia tradicional entre el Gobierno Nacional y las FARC. Yo recuerdo unas palabras de Jaime Bateman que decía: la paz no es el desarme de un grupo de hombres, la paz es un salario justo para los trabajadores, la paz es una sociedad con justicia social, la paz es un país más equitativo. Entonces, en La Habana se firma, pero a los colombianos, al empresariado colombiano, al empresariado de los medios, a los periodistas, a los padres, a las amas de familia, a los jóvenes de este país, nos toca arrancar ya a la construcción de la paz. Es un llamamiento muy fuerte que se le hace a la sociedad colombiana, a los sectores democráticos, a los sectores de izquierda, por supuesto a los trabajadores, para que podamos entre todos
unirnos en un gran bloque democrático en Colombia que nos permita construir las transformaciones sociales y económicas que se requieren para que la paz sea realmente una verdad y una gran posibilidad para los colombianos. Esta paz tan anhelada y soñada por todas y todos los colombianos debe concebirse de manera integral, donde las oportunidades de vivienda, empleo y salud sean el pan de cada día. Así es que el grupo de trabajadores que son dirigentes, les agradezco el apoyo, pero les voy a agradecer mucho más que se movilicen en función de conseguir la máxima votación el próximo 25 de octubre en la seguridad de que vamos a ganar las elecciones y construir desde Bogotá lo que siempre ha dicho Holman Morris, la capital de la paz. El Hospital Universitario del Valle representa un patrimonio para todos los colombianos. Además de atender cerca de 2.000 pacientes mensuales, tiene los equipos más especializados para atender las diferentes áreas. ¿Por qué lo quieren acabar? Qué cosa fuera la masa sin cantera. El Hospital Universitario del Valle abrió sus puertas a la comunidad en 1956. En su doble carácter docente y asistencial, desarrolló sus proyectos alrededor de principios de calidad y eficiencia, pero por falta de recursos, hoy el Hospital Universitario del Valle está en inminente peligro y la atención de casi más de 7.000 pacientes de toda la región suroccidental se verán afectados. Nosotros como trabajadores desde hace 3 años estábamos diciendo que el director Jaime Rubiano no era el director que necesitaba el Hospital Universitario del Valle. Maquilló toda la información, privatizó el Hospital Universitario del Valle y por eso el Hospital Universitario del Valle hoy se encuentra en la situación lamentable en que se encuentra hoy. Hoy le estamos exigiendo al ministro de Salud, a la bancada parlamentaria, al gobernador del Valle, al secretario de Salud, que se deben de girar unos recursos para el hospital universitario para que el hospital continúe siendo esa alternativa de vida para la población más vulnerable del suroccidente del país y alternativa de trabajo para más de 3.000 trabajadores que se encuentran al interior del HUE. Esta situación del Hospital Universitario del Valle y en general la crisis de la salud a nosotros nos afecta en varios aspectos. Uno, nosotros los estudiantes de posgrado que estamos todos los días metidos en el hospital, digamos que sufrimos mucho porque nosotros llevamos muchos años dedicándonos a esto y se nos están muriendo nuestros pacientes en las manos. Y se nos están muriendo, ¿por qué? Pues porque nos faltan recursos básicos para poder atender a nuestros pacientes. En días pasados, usuarios, estudiantes y trabajadores llegaron a la ciudad de Bogotá, donde adelantaron una jornada de protesta para reclamarle al Departamento del Valle y a las empresas prestadoras de servicio el pago de más de 79.000 millones de pesos para evitar su cierre. En el momento del hospital y como siempre ha atendido toda la población más vulnerable del suroccidente colombiano, todos los pacientes que son subsidiados y por lo cual es donde tenemos la crisis más grande porque no las EPS que atendemos los subsidiados no nos llegan esos recursos a tiempo. Somos un montón de estudiantes que le entregamos nuestra vida a formarnos en medicina y en salud y el hospital sin pacientes no puede formar en salud. Aquí hay muchos compañeros de tercero, segundo, cuarto año que no tienen pacientes para aprender medicina y eso también nos tiene hoy acá. Una crisis en la historia del hospital universitario sin precedentes. Una crisis sin precedentes, una falta de recursos, un olvido por parte del gobierno, un olvido por parte de las EPS. Las EPS le adeudan al hospital más de 200.000 millones y se han negado a pagar, utilizan todas las artimañas jurídicas posibles para no pagarle al Hospital Universitario del Valle, con la complicidad del ministro Alejandro Gaviria y con la complicidad de la Superintendencia de Salud, que es el ente encargado de hacer que estas EPS le paguen a los hospitales públicos. El Hospital Universitario del Valle es un hospital que es referente para la sociedad vallecaucana y debe ser un referente para la sociedad colombiana y nosotros a veces vemos cómo la gente es indiferente con esta situación. Un hospital en donde la gran población que hoy tiene 30, 35 años nació en el hospital, donde todos los especialistas del Valle que hoy operan en diferentes países, que operan en todas partes del país, se formaron en ese hospital. Un hospital que ha formado generaciones y generaciones de excelentísimos profesionales en medicina y en otros ramos.
La solución que le dan los deudores al Hospital Universitario del Valle es acogerse a la Ley 550 de reestructuración empresarial, la cual creó el gobierno para salvar a las compañías en crisis económicas. Pero en muchos casos, esta ley es usada para prolongar los conflictos entre deudores y acreedores. Esa ley la rechazamos los trabajadores y los estudiantes y los actores que convergemos en el hospital universitario, porque es una ley nefasta para los trabajadores, nefasta para el hospital. No ha habido un solo hospital intervenido en el país que haya salido de la crisis. Por el contrario, la intervención ha llevado a cerrar hospitales en el país. Por eso la rechazamos. Tenemos propuestas, claro que tenemos propuestas. Que las EPS, por favor, señor ministro, superintendencia, nos paguen lo que nos adeudan. Y la otra, hay recursos a través del plan de desarrollo declarando una alerta sanitaria que nos daría una fluidez de caja para que el hospital salga de esta crisis. En junio de 2003, el presidente de turno, Álvaro Uribe Vélez, liquidó Telecom, empresa que tenía más de 11.000 empleados y uno de los sindicatos más beligerantes del país. Hoy Ecopetrol está siendo amenazada por políticas neoliberales que presagian su liquidación. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. A principio de la década de los 90, la Asociación de Técnicos de Telecom, ATT, lideró una huelga que logró paralizar las telecomunicaciones del país. A pesar de la represión que se vivía en el momento, los trabajadores de Telecom se caracterizaban por su alto nivel de formación político-ideológico. Eran solidarios con las luchas del movimiento social y siempre se les veía al lado de las comunidades. En fin, un modelo y ejemplo de lo que representa un verdadero sindicato. Estábamos reunidos, el comité ejecutivo de la USTC, el comité ejecutivo nacional, y recibimos por vía fax, todavía se utilizaba mucho el fax, un borrador en el cual se liquidaba a Telecom y se liquidaba a Ecopetrol. Nosotros inmediatamente reaccionamos y nos vamos hacia la presidencia de la empresa, llamamos a todas las subdirectivas a nivel nacional para que se dirigieran a las gerencias regionales de la empresa a presionar a la empresa para que no se diera el proceso de liquidación. Fuimos golpeados, sacados por parte de la fuerza pública, los pocos trabajadores que al final quedamos resistiendo ahí, fuimos un grupo muy reducido, nos tocó enfrentar una fuerza supremamente desigual en lo físico y pues lógicamente no alcanzábamos a soportar el embate de ellos y finalmente fuimos desalojados de la empresa. Ese problema de falta de unidad en la lucha por parte de los sindicatos no es un problema de ahora, es un problema viejo, es un problema que es intrínseco precisamente al modelo neoliberal, el individualismo, a los obreros, a los trabajadores y eso ha permeado también a los sindicatos. Se les ha creado la idea de que los problemas son por sectores, de que uno es el problema de los maestros y ese problema nada tiene que ver con el problema de los petroleros, o que el problema de los petroleros nada tiene que ver con el problema de los compañeros de la salud o los del transporte. Es decir, es focalizar la problemática y meterle en la mente tanto a los trabajadores como a los sindicatos de que son problemas diversos, que tienen diferentes causas, que no son iguales, todo para efectivamente impedir la unidad del movimiento obrero. No recibimos el apoyo oportuno de los trabajadores, ni oportuno, ni en el momento, ni urgente, ni después. Los únicos que estuvieron alrededor de nosotros fueron los compañeros de la empresa de teléfonos de Bogotá, esa dirección heroica, diríamos, porque inclusive ellos sufrieron despidos de trabajadores, fueron trabajadores golpeados igual que nosotros, inclusive de más consideración que nosotros, fueron afectados físicamente. Fueron los únicos que estuvieron por un tiempo que después se desanimaron al ver la falta de solidaridad del movimiento sindical. A pesar de la crisis petrolera, el año pasado Ecopetrol reportó utilidades de 7.8 billones de pesos. Sin duda alguna, la estatal sigue siendo el corazón de la economía nacional.
Si permitimos que este activo de todos y todas se le entregue a las multinacionales y empresas privadas, poco o nada se podrá hacer para invertir en educación, salud y todas las necesidades del pueblo colombiano. Juan Carlos Echeverry ha sido promotor desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Ministerio de Hacienda y hoy desde la Presidencia de Ecopetrol, de la autoría de procesos profundos de privatizaciones de entidades del Estado, tanto Telecom, Caja Agraria y muchos otros entes que fueron muy importantes en la vida nacional, los perdimos en manos de este importante actor y hoy vino a terminar de cumplir esta tarea y decimos: el pueblo colombiano debe ser consciente que Juan Carlos Echeverry no es un defensor de los patrimonios públicos, sino al contrario, es un representante de las multinacionales y un privatizador de primer orden. Si revisamos, hoy entonces las refinerías, Barranca está marchitándose y Cartagena también en anuncios de venta. El transporte en manos de Cenit está ya vaticinándose que también lo van a sacar a la venta. Nos queda entonces todo el sistema de los campos de producción y ese es el anuncio reciente de que se van a la venta los campos menores, que son la gran mayoría de los que hoy conforman la producción petrolera del país. La historia de la liquidación de Telecom marcó un hito en la historia del sindicalismo. Nos dejó un momento amargo, pero a su paso nos enseñó que solo la unidad y solidaridad entre la clase obrera podría hacer frente a los intereses de aquellos que usufructúan los bienes del pueblo colombiano. Los trabajadores veníamos desarrollando una lucha de 12 años y ese era un momento oportuno, crucial para que el movimiento sindical se hubiera volcado alrededor de los trabajadores de Telecom. Tenga la plena seguridad que si todos los trabajadores, los profesores, los mismos compañeros de la USO, los compañeros de la televisión, los compañeros de la siderúrgica, los compañeros del transporte se hubieran venido alrededor de los trabajadores de Telecom, nunca hubieran podido liquidar a esa empresa. Si nosotros permitiéramos que se destruyera la Unión Sindical Obrera, se estaría rompiendo una gran barrera de resistencia que impide la privatización a rajatabla de una empresa como Ecopetrol. Entonces, es muy importante para el movimiento sindical colombiano y para efectos de la democracia del país que se preserve la existencia de la Unión Sindical Obrera. Y es muy importante que la Unión Sindical Obrera exista para poder seguir en esa brega por defender a Ecopetrol como ese patrimonio público estatal y conseguir que no se siga avanzando en esa vía de la venta de acciones, de la creación de filiales, de la entrega que se viene planteando desde la presidencia de Juan Carlos Echeverry de todo lo que hemos construido como patrimonio y esfuerzo del pueblo colombiano. Esperemos que de aquí en adelante el trabajador y el movimiento sindical entienda los momentos, y los momentos es que cada vez que exista una lucha donde estén estropeando a trabajadores y sobre todo, así sea chica, pero cuando se trata de empresas emblemáticas, salir a rodear, porque esa solidaridad va a impedir seguramente la liquidación de las empresas. Pero hoy día necesitamos unirnos porque cuando estamos juntos somos fuertes, cuando estamos divididos somos débiles y si nos quedamos juntos podemos ganar. Es la única manera de defender los pueblos. En días pasados, el Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa Bavaria S.A. por el uso ilegal del pacto colectivo, pactos que se han venido utilizando como instrumento de discriminación antisindical. Pues conozcamos qué son los llamados pactos colectivos. Los pactos colectivos son la figura jurídica que existe para que los trabajadores no sindicalizados puedan hacer la negociación colectiva sin necesidad de constituir una organización sindical. El pacto colectivo está establecido en Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo desde siempre o en todos los países existe. Incluso las normas de la OIT también hablan de la negociación colectiva con los trabajadores no sindicalizados. Entonces en Colombia esa es la figura que existe para dar la posibilidad de que los trabajadores mejoren sus condiciones de trabajo. Bavaria era accionista más o menos del 44% de Leona. Hasta el año 2005, 2006, que ya pasa a ser accionista mayoritario con el 52-53% aproximadamente, y se finiquita la fusión que tenían con la multinacional Sadmiller. Sadmiller Bavaria, desde que adquirió la mayoría de las acciones en Bavaria, impuso un pacto colectivo a los trabajadores. Recuerden ustedes que hace 13 años acabaron sin Altra Bavaria, que era el sindicato que existía, e impusieron un pacto colectivo que han venido refrendando todos los años y que verdaderamente tiene como criterio principal restringir, limitar, evitar que haya organización sindical en Bavaria.
En Colombia, la ley permite la existencia del pacto colectivo incluso en las empresas donde hay organización sindical, mientras que las normas de la OIT han dicho que el pacto colectivo solo puede existir en una empresa cuando en esta no hay sindicatos que puedan adelantar la negociación colectiva. Entonces es un problema de tipo normativo y es que efectivamente se permita que exista el pacto donde ya hay sindicato, donde ya hay convención. Y el otro problema es el uso que en la práctica se le está dando al pacto colectivo. Entonces eso se ha tomado como una estrategia de las empresas y de los asesores de empresas para impedir el desarrollo sindical. SAD-Miller-Bavaria hace uso ilegal de los pactos colectivos en Colombia y viola de esta manera el derecho de asociación sindical libre de la mayoría de los 3.700 trabajadores que hoy tiene Bavaria en el país. En la actualidad, hoy en día no llega sino como a 3.500, 3.700 trabajadores directos con Bavaria. Entonces todo ese personal se ha reducido y se ha pasado a personal tercerizado. Realmente las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados son muy precarias. Son sueldos por el mínimo, a veces sin prestaciones, no tienen ruta, a veces no les dan ni casino en algunos casos. Entonces todo eso es lo que peleamos. El año pasado, la Central Unitaria de Trabajadores, con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical, presentó más de 30 querellas al Ministerio de Trabajo por uso antisindical. Lamentablemente, después de año y medio de insistencia, solo un caso ha fallado a favor de los trabajadores. El pacto colectivo se utiliza en una empresa, se implementa casi que unilateralmente, es la empresa la que ofrece un tipo de beneficios más allá de la ley, para evitar que en esa empresa nazca el sindicato o que los trabajadores se organicen sindicalmente. O también ocurre que cuando tenemos empresas en donde apenas se constituye una organización sindical, la empresa lanza un pacto colectivo que no cumple con todos los procedimientos de ley, sino que es simplemente un ofrecimiento unilateral, y con eso los trabajadores que acabaron de organizar el sindicato se ven, se desincentivan, los presionan para que se desafilien. Cuando tú estás afiliado a un sindicato tienes que pagar una cuota sindical, mientras que con el pacto colectivo tú no tienes que pagar nada, no tienes que sufrir el acoso de ser un dirigente sindical. ¿Sí? Entonces, para crear diferencias entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados. Desafortunadamente, por todo el sistema, las leyes, todo este tipo de cosas, lo que está proponiendo ahorita la ANDI, que de por sí es que si el trabajador me sirve, yo lo exploto, en el momento en que se me enferme, yo lo voto. Entonces, nosotros queremos no tener que llegar a que la empresa despida a los trabajadores sencillamente porque están enfermos. Lo que tenemos que combatir es que los trabajadores no se enfermen en el trabajo. Nosotros creemos que, como han aumentado la carga laboral, hay un operador operando 5 máquinas a la vez. Nosotros necesitamos que contraten más gente para evitar esa sobrecarga laboral y de esta manera pues evitar las enfermedades. Los trabajadores colombianos en cuyas empresas hay sindicato, pero los patronos han apelado al pacto colectivo para deslegitimarlo, los invitamos a que se acerquen a la Central Unitaria de Trabajadores a hacer su denuncia ante las autoridades competentes. Cuando se utilizaba el pacto colectivo para que los trabajadores renuncien a su derecho a asociación, pues están renunciando a un derecho fundamental y están permitiendo que la empresa les ofrezca 3 pesos que les podría dar sin necesidad de pacto colectivo, y está renunciando a conseguir muchos más beneficios y muchos más derechos que se conseguirían con una negociación colectiva real por medio de un sindicato bien constituido. Políticamente quedamos nosotros realmente los trabajadores un poco animados a seguir esta batalla contra esta multinacional, y anima a muchos otros compañeros de otras multinacionales donde se aplican estos pactos colectivos para que verdaderamente mantengamos en alto en esta bandera y le digamos a los trabajadores: no nos dejemos engañar, metámonos a las organizaciones sindicales, fortalezcámoslas, hagámoslas crecer, que eso sí verdaderamente sí representa a los trabajadores. Los pactos colectivos no representan a los trabajadores, representa a la empresa y a los patronos. Esperamos que este programa contribuya al fortalecimiento de la unidad sindical. Recuerden escribirnos a @Contacto Social y visitarnos en nuestra página web contactosocial.tv. Como siempre, gracias por acompañarnos. Contacto Social, el informativo de los trabajadores.